Buenos días, profesor. Soy Cristian Álvarez, el coordinador del grupo número 3. Y en esta ocasión nos ha tocado exponer dos temas que son formalización y verdad formal. El esquema que se ha seguido para poder exponer ambos temas ha sido dividirnos de mitad a mitad. 4 alumnos para formalización, 4 alumnos para verdad formal. Se va a subdividir en teoría y desarrollo de ejemplos. Ahora voy a dar pase a mi compañera para que pueda dar la explicación de formalización. ¿Qué es la formalización? Ese es el proceso mediante el cual llevamos una proposición verbal a una formal. Usamos para esto el lenguaje simbólico, es decir, variables y conectores. El objetivo principal de la formalización es eliminar las ambigüedades del lenguaje y facilitar la aplicación de leyes y reglas, así como lograr la corrección de los razonamientos. Los elementos de la formalización son tres. Uno, variables proposicionales. Estas son letras minúsculas de la mitad del alfabeto desde la P hasta la Z. Los conectores lógicos, que son símbolos que enlazan proposiciones. Y los signos de agrupación que ordenan las proposiciones y establecen jerarquía. Tenemos en primer lugar las llaves, en segundo lugar los corchetes y en tercer lugar los paréntesis. Vamos a traducir los conectores. En primer lugar tenemos el negador. Se traduce a es mendaz que, y este ocupa en la jerarquía el quinto lugar. También tenemos al conjuntor, que se traduce a es compatible con B y ocupa el lugar junto con el disyuntor, que se traduce como a, bien o también B, ocupan el cuarto lugar. Tenemos el implicador, que se traduce como una condición necesaria para A es B. Y el replicador es una condición necesaria A para B. Estos dos ocupan el tercer lugar en la jerarquía. Tenemos el disyuntor, que es A lo más uno de los dos, A o B, y bimplicador, que se traducen como A implica o está implicado en B. Estos dos, el disyuntor ocupa el segundo lugar y el bimplicador el primer lugar en la jerarquía. Finalmente tenemos el inaternador, que se traduce como ni A y ni B, y el incompatibilizador, que se traduciría como no A o no B. Finalmente podemos agregar que el procedimiento para la formalización es 1, identificar las proposiciones simples, 2, identificar los conectores y 3, la simbolización. Bueno, el primer ejemplo sería, si Manuel Merino renuncia al puesto de presidente de la República, entonces las huelgas cesan en diversos puntos del país, así como los informes de fallecidos en los enfrentamientos. Lo primero que hacemos es la identificación de proposiciones. La primera proposición sería, Manuel Merino renuncia al puesto de presidente de la República. La segunda proposición sería, las huelgas cesan en diversos puntos del país. Y la tercera preposición sería, los informes de fallecidos por los enfrentamientos. Ok, y después vamos a la identificación de conectores. En este caso solamente hay dos. El así, entonces, que vendría a ser el implicador, y el así como, que vendría a ser un conjuntor. Después vamos a la formalización, en la cual P representaría a la primera preposición, que es Manuel Merino renuncia presidente de la República. Q, que sería las huelgas, que es en distintos puntos del país. Y R, que vendría a ser los informes de fallecidos en los enfrentamientos. Ahora, el implicador sería así entonces, y la I sería así como. Exponer el siguiente ejercicio de formalización. No es el caso que, ya que Milagros no salía a la calle, no habría podido contraer COVID, dado que Milagros no ha podido contraer COVID porque tiene clases virtuales. Primero, identificaciones simples. La primera proposición que encontramos es Milagros salía a la calle. La segunda proposición es Milagros habría podido contraer COVID. Milagros tiene clases virtuales. Subrayamos. Ahora identificamos los conectores lógicos. No es el caso que, ya que, no, la coma, en este caso, actúa como un conector lógico y actúa con el ya que, o dado que, no y por qué. Identificamos variables. Hacemos la formalización. No es el caso que, ya que, no P, no Q, ponemos un paréntesis por las comas. El ya que y la coma actúan en conjunto. El ya que es un antecedente y afecta al de la derecha, así que es un implicador. La coma, dado que, también es un antecedente y le afecta al de la derecha. En este caso es un replicador, no Q, porque R. Porque es un antecedente, afecta al de la derecha y también replicador. Y así queda la formalización. Negador externo, no P, implicador no Q, entre paréntesis, replicador, no Q, replicador R. Bien, continuando con el ejemplo 3, que sería, al igual que Federico Tenorio, Javier Palacio es ministro. No obstante, es falso que Javier Palacio sea honesto siempre que tenga empleo en el gobierno. O bien, es falso que Federico Tenorio sea ministro, más sin embargo, él tenga empleo en el gobierno. Las proposiciones serían, con P, Federico Tenorio es ministro, con Q, Javier Palacio es ministro, con R, Javier Palacio sea honesto, con S, Javier Palacio tenga empleo en el gobierno, y finalmente con T, Federico Tenorio tenga empleo en el gobierno. Los conectores lógicos serían al igual que es un conjuntor, no obstante que es un conjuntor, es falso un negador, siempre que un replicador, o bien un disyuntor débil, es falso un negador, más sin embargo un conjuntor. Y sería formalizado de la siguiente forma. P, conjuntor Q, que sería Federico Tenorio es ministro, al igual que Javier Palacio es ministro, y después no obstante, que es el conjuntor, abrimos corchetes, es falso que el negador, después Javier Palacio sea honesto, siempre que Javier Palacio tenga empleo en el gobierno. Esto sigue con o bien, que es el disyuntor, negador es falso, que P, que es Federico Tenorio es ministro, conjuntor, más sin embargo, Federico Tenorio tenga empleo en el gobierno. Bien, en este capítulo de la lógica, nosotros hablaremos del tema de verdad formal. Este consiste en evaluar la verdad o la falsedad de las proposiciones. Para ello, nosotros utilizamos los esquemas de verdad o las tablas de verdad. Tienen 4 partes. La primera parte van las variables, donde va P y Q. La segunda, la fórmula proposicional. La tercera, los arreglos. Y en la cuarta, la matriz principal. La verdad o la falsedad de una proposición compuesta se expresa en un esquema y se representa en cruz, como lo podemos ver. En el lado izquierdo va el margen y en el lado derecho va el cuerpo. Para nosotros poder hallar la función veritativa de los conectores lógicos, vamos a guiarnos del siguiente cuadro. Cuando tenemos un conjuntor, si P y Q son verdaderos, da verdadero. Y las demás son falsos.
falsos. En el disyuntor, si ambas son falsas, da falso y las demás son verdaderos. En el implicador, si empieza P siendo verdadera y Q termina siendo falso, da falso y las demás serían verdaderos. En el replicador sería lo contrario. En el bicondicional, si ambos valores de P y Q son iguales, da verdadero. Si son diferentes, da falsos. Es contrario al disyuntor excluyente. En el inalternador P, alternador Q, si da falso, falso, da como resultado verdadero y todos los demás serían falsos. En el incompatibilizador, si ambos son verdaderos, las demás dan como resultado verdadero y las demás serían falsos. Y en el negador, cambia el valor que tiene P o el valor que tiene Q. En este caso, lo ejemplificamos así, y acá nos da que Q es verdadero, entonces negándolo daría falso y así sucesivamente. El procedimiento para operar con tabla de verdad es, primero, ubicar la fórmula. Segundo, jerarquizar. Tercero, hallar el número de arreglos. Y eso lo llamamos un 2 a la n. N representa la cantidad de variables. Luego, procedemos a realizar la matriz. Las clases de esquemas moleculares existen dos, según los conectores y según la matriz obtenida. Según los conectores, como podemos ver, hay una jerarquización. Primero tenemos el implicador y al último tenemos el negador. Y de acuerdo a la matriz, el esquema molecular tautológico quiere decir de que todo su matriz sea verdadero. En el esquema molecular contingente significa que hay verdaderos y falsos. Por lo menos tiene que haber un verdadero para que sea contingente. Y en el esquema contradictorio es que todos los valores sean falsos. La clasificación general se divide en dos. La matriz inconsistente no tiene ningún valor verdadero y la matriz consistente que tiene por lo menos un valor verdadero. Bueno, como vemos en la oración, la vacancia del presidente Manuel Merino se da con la condición que el Perú mejore sistemáticamente junto con la población afectada ante su gobierno. Ya encontramos la manera de formalización, a lo cual con su fórmula general, lo primero que está en paréntesis es lo que se desarrolla, que es Q, conjuntor R, luego replicador P. Mostramos lo que es la tabla de verdad. Para encontrar lo que es el conjuntor, las dos proposiciones tienen que tener un sentido de valor verdadero para que este sea verdadero. Y al replicador, el primer sentido de la proposición tiene que ser falso y el segundo tiene que ser verdadero para que este sea falso. Y las demás formas sería verdadero. La manera también que podemos encontrar el número de arreglos es con base 2 elevado a la n. Entonces 2 elevado a la 3, a lo cual sería 8 números de arreglos. El tipo de esquema encontramos que es molecular contingente porque en la matriz contiene un valor de verdad. Y este tipo de esquema se encuentra dentro de la clasificación general, matrices consistentes. Aquí le mostramos tabla de verdad. En la parte superior izquierda, las variables. En la parte superior derecha, la fórmula proposicional. En la parte inferior izquierda, el número de arreglos. Y en la parte inferior derecha, el cuerpo donde se encuentra la matriz principal. Primero tenemos que tener en cuenta el número de arreglos. En este caso, el 2 al cubo, que vienen a ser 8 posibilidades. Ahora vamos a distribuir los valores de las variables. En la primera variable son 4 verdaderos, 4 falsos. En la segunda, 2 verdaderos y 2 falsos. Y en la tercera, un verdadero y un falso. El cuerpo. Bien, para ello tenemos que tener en cuenta las funciones variativas de los conectores lógicos. Comenzaremos por el conjuntor. Y la regla del conjuntor es que si ambas proposiciones son verdaderas, el resultado es verdadero, en otros casos es falso. Podemos ver que aquí solo hay dos verdaderos. El disyuntor, aquí tenemos un negador Q, entonces los valores se cambian y comenzamos con dos falsos, luego dos verdaderos. Y la regla del disyuntor es que si ambas proposiciones son falsas, el resultado es falso, en otro caso es verdadero. Acá podemos ver que solo hay dos falsos. Ahora seguimos con el conector restante, que viene a ser un conjuntor. Como bien ya sabemos la regla, y acá hay dos valores verdaderos y el verdadero, las demás son falsas. Viendo la matriz principal, es un esquema contingente. Finalmente, voy a resolver el tercer ejemplo. En el primer método vamos a formalizar las proposiciones y luego, siguiendo el orden, vamos a hallar el número de arreglos y siguiendo la ley de los conectores llegaríamos a obtener la matriz principal, que sería un esquema tautológico. En el segundo método, se hallan el valor de verdad de las proposiciones comparándolas con la realidad. Entonces, llegaríamos a la conclusión que P es falso, Q es verdadero y R es falso. Esa sería su respectiva formalización. Luego se le dan los respectivos valores de verdad a cada proposición y quedaría así. En jerarquía se resolvería primero los paréntesis y luego los corchetes. En el primer paréntesis nos daría como valor verdadero. En el segundo, no sin antes darnos cuenta que hay un negador, lo cual altera el valor de verdad de la proposición y quedaría como falso, y el paréntesis daría falso. En el primer corchete daría verdadero, en el segundo también verdadero, y resolviendo según la ley de los conectores, daría verdadero, lo cual sería un esquema tautológico. Esperamos la exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias.